Javier Cepeda, gracias por conceder estos minutos. Te aprecio muchísimo la oportunidad de esta conversación. Primero que nada, México está envuelto en estos momentos en un asunto que legalmente ya se había anunciado desde meses atrás, pero bueno, el tiempo corre y parece que pues comienza a existir pues ya la presión de los famosos REPSE. ¿Qué es el REPSE? ¿Qué constituye? Y desde tu experiencia, ¿a quiénes específicamente involucra este registro? ¿Qué tal, Ramiro? Muy buen día, gusto saludarte. Al contrario, muchísimas gracias por este espacio. Fíjate que desde el año pasado se veía muy lejos el hecho de que se fuera a prohibir el tema de subcontratación de personal y que se fuera a eliminar el esquema denominado outsourcing. Y se veía lejos porque era complicado pensar que tanto el gobierno federal, la iniciativa privada y en el caso de la parte obrera pudieran ponerse de acuerdo para precisamente buscar este mecanismo. Y efectivamente, el 23 de abril de este 2021 se publica en el Diario Oficial de la Federación. Por una parte, en el caso de la reforma al outsourcing, por una parte es importante mencionar que esta reforma se divide en dos, en el contexto laboral y en la parte que nosotros denominamos fiscal y la parte legal. Y es importante aclarar esto porque hay quienes solamente estamos viendo la parte laboral. En la parte laboral, nosotros como patrones que tenemos personal subcontratado y que de cierta manera teníamos ese beneficio de poder atender la parte productiva de la empresa, generar negocio, operaciones y que la administración de la nómina la pudiera llevar un tercero, en este caso una empresa de outsourcing, pues resultaba beneficioso para los empresarios poder buscar esta productividad sin tener que atender el tema de la administración de nómina. La reforma nos dice, queda prohibida la subcontratación de personal, en este caso el personal subordinado, y hay dos reglas que tenemos que cumplir para observar si nosotros tenemos o no la obligación. Primero, si yo tengo personal subcontratado y ese personal realiza actividades que están dentro de mi objeto social, dentro del acta constitutiva, o forma parte de las actividades que son de las más importantes para la operación de mi empresa, entonces esas personas no pueden estar subcontratadas. Y te pongo un ejemplo muy simple. Si yo me dedico a la venta de X producto o X servicio, entonces, si mi gente de ventas, si mis trabajadores de ventas están subcontratados, yo no podría y yo no debería seguir manteniendo esa subcontratación de personal porque ellos se dedican particularmente a algo que forma parte de lo más importante de mi negocio o que, por ejemplo, viene marcado en mi objeto social. Pero, por ejemplo, si yo solamente me dedico a la venta de determinado producto, probablemente, y esto lo dejo así muy marcado, probablemente ir revisando tanto el objeto social de la empresa en cuestión, las actividades que realmente hacen y un poco más de antecedentes, podríamos llegar al punto de decir, ¿sabes qué? Estas personas de estas áreas, como por ejemplo puede ser administrativos, de mercadotecnia, finanzas, contabilidad, intendencia, seguridad, que no forman parte de las actividades más importantes del negocio, probablemente sí pudiéramos subcontratarlas. Eso es parte importante de esta regla. Por otro lado, se encuentra lo que es la parte del cambio o de la reforma al outsourcing en la parte fiscal y en la parte legal, que lo que busca es regular el esquema de subcontratación de lo que ahora se conocen como los servicios especializados. O sea, y esto fue algo que impactó muy fuerte a las empresas, porque cuando nosotros escuchábamos que venía el cambio de la reforma al outsourcing, pues solamente considerábamos que era para empresas que se dedicaban a poner a disposición personal, en este caso subcontratación, o solamente tenían que cumplir con esta regla las empresas que subcontratábamos a nuestro personal. Pero de repente nos damos cuenta que todas o prácticamente todas las empresas que brindamos servicios de una o de otra manera nos impacta esta reforma. Y con el ejemplo anterior de la empresa que se dedica a vender X producto, probablemente si esta empresa además brinda un servicio para darle un mantenimiento, una instalación o X servicio relacionado con el producto que vende, entonces probablemente tendría la obligación de lo que hoy se conoce en la legislación como el registro en el famoso portal del REPSE.
El REPSE, que no es otra cosa más que el padrón, el registro de las empresas prestadoras de servicios u obras especializadas. Entonces, para no hacernos muchas bolas con esto, mi querido Ramiro, lo que debemos hacer nosotros como empresarios es hacernos 3 preguntas básicas para poder determinar si nosotros tenemos la obligación de cumplir con este famoso registro del REPSE o, ¿por qué no?, si nuestros proveedores tienen la obligación de cumplirlo. Recordemos que todos somos clientes, todos somos proveedores. Y esta reforma precisamente es de ida y vuelta. No solamente impacta a quienes proveen un servicio, sino también a quienes lo reciben. Entonces, son 3 preguntas básicas y esto creo que puede dar mucha claridad. Pregunta número 1. ¿Brindo algún tipo de servicio? O sea, en este caso, ¿mi empresa brinda algún tipo de servicio? Pregunta número 2. ¿El servicio que brinda mi empresa lo brinda a través de mis trabajadores? Y pregunta número 3. ¿El servicio que brinda mi empresa por medio de mis trabajadores se realiza en las instalaciones de mi cliente? Si la respuesta es afirmativa a las 3 preguntas, entonces, como contribuyente, sí tengo la obligación de atender el registro en el padrón del REPSE. Sin embargo, vamos a desmenuzar con un solo caso 2 ejemplos. Mi empresa que se dedica, por ejemplo, a la reparación y mantenimiento de vehículos, un taller. Y es una empresa que tiene a un grupo de trabajadores que son los mecánicos. Y entonces, la pregunta número 1 para esta empresa o este negocio es, ¿brindas algún servicio? Sí, el servicio de mantenimiento y reparación de vehículos. Pregunta número 2, ¿el servicio que brindas es a través de tus trabajadores? En este caso, sí, porque los mecánicos forman parte del registro patronal del taller. Pero imagínate que en esta pregunta se respondiera diciendo, no, yo soy una persona física independiente, o sea, no tengo trabajadores, no estoy registrado en el Seguro Social, nadie depende de mí a nivel patronal, entonces automáticamente con la pregunta número 2 se elimina la opción del registro del REPSE porque no tienes trabajadores. Pero si en este caso decimos, ¿sabes qué? Sí, el servicio que yo brindo es por medio de mis trabajadores, entonces continuamos a la siguiente pregunta. Entonces, sí brindo un servicio, lo realizan mis trabajadores. Oye, Javier, y en este caso del servicio de mantenimiento y reparación de autos, ¿el servicio lo brindas en las instalaciones de tu cliente? Aquí caben 2 escenarios, Ramiro. Uno es, sí, yo le doy el servicio a mis clientes en sus instalaciones porque así me lo requieren. O la siguiente opción sería, no, mis clientes me traen el vehículo a mi taller, a mis instalaciones y aquí se brinda. Y aquí esta tercera pregunta prácticamente es la que nos dice si sí o si no. Si tú vas y brindas el servicio en las instalaciones de tu cliente, sí tendrías la obligación porque respondiste que sí a las 3 preguntas. Pero si dices que tu cliente va a tus instalaciones a que le brindes el servicio, entonces la tercera pregunta respondiste que no y ya no tendrías la obligación. Entonces es muy importante que nos hagamos estas 3 preguntas. Y voy a ser muy franco en este punto. Hay quienes nos queremos hacer una cuarta, una quinta, una sexta pregunta con la finalidad de buscar darnos la razón propiamente de que no tenemos la obligación. Pero para serte franco, no hay una cuarta, no hay una quinta pregunta. Si te respondiste que sí a estas 3, entonces tenemos la obligación. Ahora bien, en cuestión de tiempos, Ramiro, el 23 de abril se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma al outsourcing. Entra en vigor un día después, a partir del 24 de abril. A partir de esa fecha, la Secretaría de Trabajo, quien se encarga de supervisar, de regular y atender esta reforma, tenía 30 días para poder publicar el portal en donde las personas o las empresas prestadores de servicios teníamos que entrar para hacer nuestro registro. Y efectivamente, se publicó el 24 de mayo, puntuales. A partir de ahí, los contribuyentes tenían 90 días naturales para registrarse en el REPSE, atendiendo, y sigo siendo claro, atendiendo la parte fiscal, la parte de la reforma al outsourcing, pero la parte del REPSE. Todavía seguimos un poquito pendientes con el tema laboral. Entonces, 90 días naturales se iban a cumplir el 23 de agosto.
Sin embargo, hace unos días, precisamente el 30 de julio, en el Senado, en un periodo extraordinario, se aprueba una prórroga para la reforma del outsourcing, en donde nos dijeron que nos iban a dar un mes para poder cumplir con esta obligación y para que los empresarios tuvieran oportunidad de poder atender de manera adecuada. Sin embargo, hay un punto muy importante. La parte en la que los patrones teníamos que traernos a nuestro registro patronal, a nuestros trabajadores, concluía inicialmente el 1 de agosto. Con esta reforma de un mes, se recorre al 1 de septiembre. Sin embargo, la parte del REPSE, que concluía el 23 de agosto, nosotros prácticamente creíamos que ese mes que nos dijeron que iba a haber de prórroga sería hasta el 23 de septiembre. Sin embargo, también quedó marcada para el 1 de septiembre. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En el Diario Oficial de la Federación, el día 31 de julio, se publica precisamente esta prórroga en donde la sustitución patronal y la parte del registro en el portal del REPSE tiene que quedar concluida para todos los contribuyentes a más tardar el 1 de septiembre. En este contexto, esos son los tiempos, es el antecedente, es lo que es la reforma del outsourcing en las dos vías, tanto la parte laboral como la parte, en este caso, fiscal o legal para cumplir por parte de los contribuyentes, Ramiro. Javier, ya la óptica me la diste de cómo es que se da el antecedente histórico, cómo es que funciona el tema del registro, pero desde tu muy particular punto de vista, ¿esto es importante, es trascendente o es, para lo que en muchas mentes sugiere, terrorismo fiscal? Mira, Ramiro, la realidad es que en México, desgraciadamente, y hay que decirlo como va, una gran parte de empresas, empresarios, se buscan mecanismos, esquemas para evadir responsabilidades patronales, para evadir el pago de impuestos. Y la realidad es que se pierde muchísimo dinero por parte de contribuyentes que solamente buscan evadir. Entonces, esta reforma que inicialmente obedecía para que los trabajadores regresaran a su registro patronal original, al que realmente corresponden, pues se complementa con el hecho de decir, vamos a controlar ahora un poco más a aquellos contribuyentes que brindan servicios especializados. Y si hay un punto de control fiscal. Yo no lo quisiera llamar terrorismo fiscal, y te voy a decir por qué. Más bien yo lo llamaría de control fiscal, porque esto busca que empresas que emiten facturas o que venden facturas con operaciones simuladas, los que conocemos como los EFOS, pues tengan un poco más de complejidad de seguir operando al no cumplir con los requisitos básicos que requiere el REPSE para poder obtener este registro. O sea, llámate que, por ejemplo, tienes que buscar tener infraestructura, tecnología, personal, materialidad de las operaciones, recurso humano, etcétera, etcétera. Entonces, estas empresas que prácticamente abren empresas solamente para vender facturas, y esto es un punto muy, muy importante a resaltar, abren empresas solamente para vender facturas, son empresas que viven en promedio 1 año, 2 años y después simplemente las dejan y dejan la bronca, dejan el problema con los contribuyentes que en su momento hayan comprado facturas. La realidad es de que esta reforma en la parte del REPSE viene a controlar mucho esto. Y por otro lado, también el tema de la evasión de responsabilidades y la evasión fiscal. Entonces, pero por otro lado, los contribuyentes cumplidos, los contribuyentes micros, pequeños, que somos la mayoría en nuestro país, la verdad es que estamos sufriendo en demasía porque ahorita, el día de hoy, hay un promedio de 23,000 empresas registradas en el portal del REPSE. Poco más de 23,000. Sin embargo, la estadística dice que de cada 10 empresas que están presentando la solicitud, escucha bien, de cada 10 empresas que están presentando la solicitud, 7 no concluyen el trámite por falta de información, de documentación o inclusive de opiniones de cumplimiento negativas, ya sea con el SAT, con el IMSS y antes con el Infonavit. Entonces, 7 de cada 10 no están concluyendo el trámite. 3 que sí lo concluyen, en promedio 1 de cada 10 están recibiendo la autorización. El porcentaje es muy bajo y esto pone en peligro la continuidad de las empresas y de los contribuyentes, porque incluso en estos momentos ya hay empresas
que precisamente por no quererse arriesgar al tener proveedores que no cumplen con el requisito del REPSE, que no cumplen con la legislación, hay clientes, y te puedo hablar de empresas muy pequeñas y empresas muy grandes, cadenas, que simplemente están cortando contratos con sus proveedores que tienen la obligación del REPSE y que no lo han conseguido. Y esto obedece a que estemos entrando en un pánico empresarial, porque las empresas que reciben servicios de los denominados especializados tienen temor a que las operaciones que tengan con esos proveedores no puedan ser deducibles, y así lo marca la ley, no puedan ser deducibles porque su proveedor no cumple con los requisitos. Entonces, esto en verdad se está convirtiendo en un problema. Si de por sí la estadística y el concepto del portal, la verdad es de que busca con sus preguntas detectar aquellos contribuyentes que son vendedores de facturas, aquellos contribuyentes que no tienen operaciones de cierta manera muy legales. O sea, busca controlar todo eso, pero también pone en riesgo que los contribuyentes, sí cumplidos, tengan peligro de poder morir, incluso precisamente por no dar cumplimiento con este proceso. Hay un asunto, Javier, y vuelvo al tema de este México que todo judicializa. ¿Es posible ampararse para el término en cuanto a la fecha que propone el gobierno para el registro? Y es que, como lo dices, es muy complejo y de pronto el tema de los atajos que pudiera existir para el registro en la página puede ser complicado para algunos microempresarios, por ejemplo. ¿Cabe esta posibilidad para pues, que algunos puedan tener un poco de más margen de maniobra? Mira, el tema de los amparos para mí ya pasó. O sea, de hecho, cuando se publica esta reforma, hubo algunos contribuyentes, sobre todo en la parte norte del país, que ingresaron solicitudes de amparo. Sin embargo, se encontraron con un problema. No sabían a quién acudir para presentar el amparo, ya que los jueces decían, oye, es que yo no te puedo recibir este amparo porque este amparo es parte laboral y yo soy de lo administrativo. Entonces iban con los jueces laborales y los regresaban porque ese amparo no era de lo laboral, o sea, no era de lo administrativo, sino de lo laboral. Entonces, considero que las empresas se desanimaron en querer meter amparos, recursos de amparo, porque precisamente no estaba corriendo el camino de manera muy favorable. Entonces, y el tiempo seguía avanzando. Entonces, aquí lo complicado son, el tiempo sigue avanzando, las multas son muy fuertes, buscando precisamente el cumplimiento. Y ahora, si me lo permites, en lo personal, yo he presentado más de 200 registros o solicitudes de registro del REPSE, y te voy a ser franco, 95% de nuestra tasa son registros aceptados y autorizados por parte de la Secretaría de Trabajo. Yo te puedo dar 4 principales recomendaciones para que cualquier persona pueda presentar su solicitud. Recomendación número 1, debes de tener a la mano toda la información. O sea, debes de conocer, debes de informarte, debes de saber qué es lo que te requiere esta nueva ley. Número 2, tener toda la documentación a la mano, entre acta constitutiva, cuál es el objeto social que vas a registrar, los documentos como comprobante de domicilio, la INE del representante legal, el recibo de nómina en su versión XML, etcétera, etcétera. O sea, toda la serie de documentación. Punto número 3, tener opiniones de cumplimiento positivas. Es que aquí se vuelve muy complicado. Si yo tengo una opinión negativa con el SAT, o por ejemplo con el IMSS, si tengo adeudos, prácticamente no te van a dejar avanzar, porque hay algo que está funcionando muy bien con esta reforma y que mis respetos, para serte franco, mis respetos, es la primera ocasión que vemos involucradas a 4 instituciones de las más fuertes en materia empresarial, laboral, en nuestro país: SAT, IMSS, Infonavit y Secretaría de Trabajo. Entonces, cuando un contribuyente inicia su solicitud, en tiempo real y en línea se consulta su opinión de cumplimiento con el SAT, con el IMSS y con el Infonavit. Si en el caso del SAT y con el IMSS hay una opinión negativa, no te permite avanzar. Y esto se convierte precisamente en otra traba para el contribuyente. En el caso del Infonavit, como tiene un poco de registros atrasados y no están tan actualizados, hubo así como que un punto de decir, ¿sabes qué? No voy a tomar en cuenta la opinión de cumplimiento con el Infonavit porque ya sabemos de qué pie están cojeando. Y recomendación número 4, Ramiro, para todos es: hay que leer, hay que analizar
hay que entender el registro, el formulario, el cuestionario. Te lo digo honestamente porque a mí me ha tocado casos en los que, Javier, presenté mi solicitud, me lo rechazaron. Y desgraciadamente no se dan cuenta el por qué lo rechazan. Y hay cuestiones tan específicas en el portal en donde te dice, por ejemplo, sube la INE del representante legal por parte de enfrente y subes en un solo documento las dos, o sea, parte frontal y parte reversa. O sea, es importante, y te lo digo honestamente, creo que es la parte más importante, leer, analizar y entender el contexto de lo que me pide, de los campos, del formulario. Y por último, una recomendación ya como bono es: no intentes presentar tu solicitud en el REPSE entrando directamente a hacerlo en el portal del REPSE. En lo personal, funciona cuando en un papel de trabajo, cuando en un documento tienes toda la información que te pide el portal, tienes toda la documentación y los formatos que te lo requiere, y antes de subir al portal del REPSE, ya la revisaste, ya la analizaste, y esto te da una mayor probabilidad de aceptación y de tasa de rechazo en el portal del REPSE. Esas son mis recomendaciones, o por lo menos lo que en conjunto con mi equipo nos ha funcionado. Te escucho con mucha atención y viene a mi mente una pregunta que es básica, ¿no? En este México en donde de pronto esta reforma advierte que es el pensamiento del presidente, o es algo que llegó tarde para hacer una mejor práctica en el tema laboral. Mira, no eran los momentos, o sea, no eran los tiempos. No eran los tiempos porque todavía estamos en medio de una pandemia. Estamos en un momento en el que no se ha reactivado como se debe la economía, en donde el sector empresarial está muy castigado, está muy golpeado. Recordemos que el empresario en esta administración es el que más ha sufrido precisamente las decisiones del gobierno. Y esto sin fines partidistas. Cuando llega la pandemia, recordarás que nos cambian una palabra, contingencia, por emergencia. En temas legales, el hecho de que nos cambiaran la palabra contingencia o emergencia a los empresarios les dio menos oportunidad de poder accionar legalmente con esta situación tan desagradable como es la pandemia por COVID-19. Punto número uno. Punto número dos, no se conocen de manera activa y directa apoyos para el sector empresarial de manera general a nivel nacional por parte del gobierno federal en lo que va de esta pandemia. Incluso hubo situaciones muy desagradables en los que el empresario se da cuenta que está solo. Tercero, en enero del 2021 se incrementa un 15% el salario mínimo cuando ya incluso venía el empresario golpeado. Y cuarto, esta reforma, desde mi punto de vista muy profesional y como empresario y consultor te lo digo, se pudo haber alargado, pudo haberse recorrido al siguiente ejercicio fiscal, en este caso para 2022, permitiéndole al empresario que en este momento, 2021, pudiera buscar esta reactivación económica. O sea, si observamos, el sector empresarial está muy golpeado, miles de empresas, micros, pequeñas, incluso medianas, muriendo precisamente por las consecuencias de COVID-19. Entonces, considero que no eran los momentos para hacer esto. ¿Adviertes que entonces esto pudiera generar mayor desempleo en el tema de la seguridad que pueda tener el empresario para cumplir con los lineamientos y no sacrificarse más de lo que bien nos hacías el favor de comentar? De entrada, mira, los empresarios están temerosos porque les va a costar más, realmente les va a costar más traerse el 100% de su plantilla laboral y tenerlos registrados con el 100% de su salario ante el Seguro Social. Ese es punto número uno. Sin embargo, la realidad es de que no existe una obligación para los empresarios de traerse al 100% de sus trabajadores. O sea, nadie te obliga a contratar a nadie. O sea, efectivamente hay mecanismos legales a los cuales se pueden recurrir. Si el empresario dice, ¿sabes qué? Esto no me conviene, tengo a 50 trabajadores subcontratados, pero solamente me puedo quedar con 20,
pues entonces tendrías que en su momento buscar por la vía legal finiquitar al restante de los trabajadores con los que no te vas a quedar. O sea, porque la realidad es de que nadie te puede obligar a contratar a nadie. Lo que también puede originar esto es que se incremente más el sector de la informalidad. O sea, la realidad es de que los empresarios dicen, no me salen los costos. O sea, me está costando más el tener trabajadores, me está costando más estar en la formalidad y ser un contribuyente legal que ser informal. Entonces, sí se está alentando la informalidad. E incluso te voy a decir una cosa, el proceso de transición en la parte laboral, en donde tengo que traerme a mis trabajadores, ahí hay un hueco en los tiempos. O sea, la empresa que subcontrataba al personal probablemente en determinado día los dio de baja del seguro social, pero no necesariamente de manera inmediata su patrón original los dio de alta ese mismo día en el Seguro Social. E incluso hay quienes todavía ni siquiera están registrados con su original patrón. Entonces, esto también genera un poco de incertidumbre para la parte obrera, para el trabajador. Entonces, sí se genera un sentido de informalidad, sí se genera un sentido de irresponsabilidad por parte de un sector, e incluso hay quienes pues definitivamente están recortando su planilla laboral porque no les va a alcanzar.